que lograr coordinar esa labor. O simplemente Ecuatoriana dice, hoy no tengo carguero, y los productores de flores ven cómo ese bien que es tan frágil en un solazo en el aeropuerto de Quito simplemente se muere. O le bajan en Guayaquil porque tienen que cargar otra cosa. Entonces, no estamos acostumbrados a manejar el concepto de la promoción de exportaciones en todas las áreas, y eso tenemos que cambiar. Y ese es un trabajo que lo tenemos que conseguir entre todos a través de los años y a través de un esfuerzo perseverante también. Pero aquí viene el elemento en el que nosotros nos estamos apoyando. Nosotros tenemos un programa convenido y negociado con el Banco Mundial de 3 años. ¿Y por qué lo firmamos? Porque precisamente queremos asegurar que haya una línea de política económica, más allá del concepto del gobierno, una línea de política económica que vaya avanzando en los distintos campos para conseguir estos objetivos. Entonces, hoy estamos negociando un crédito que se llama crédito de fomento del comercio exterior ecuatoriano o de desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, en donde nos vamos a comprometer a ir desmantelando toda esta serie de instrumentos, a limpiarle, a ponerle la cosa muy clarita, y que el Ecuador de esa manera empiece a darse la vuelta y tenga una estructura absolutamente diferente en un lapso de 3 años. Pero la única manera de conseguir es encontrando apoyo internacional, porque si solo nuestra voluntad, es posible de que hayan vientos políticos que simplemente sean circunstanciales y que le paren a un programa económico de esta naturaleza. Entonces, el programa económico, y esta ha sido una etapa sumamente clave, el programa económico tiene apoyo del Fondo Monetario y del Banco Mundial para los próximos 3 años. Estamos hablando 90, 91 y 92. Pero ese programa económico tiene apoyo sobre la base de las premisas que están establecidas, que fueron publicadas. Espero que los hayan leído todos ustedes. Está el programa con el Banco Mundial y ahí hay un capítulo especial sobre comercio internacional. Entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. ¿Qué hace el Ministerio de Industria? ¿Qué hará el Banco Central? ¿Qué harán las aduanas? ¿Qué hará el Ministerio de Finanzas? ¿Qué harán las compañías de transporte? ¿Cómo manejaremos? ¿De qué manera manejaremos todo eso? Pero la dirección tiene que ser promover la exportación. En el camino vamos a tener dolores de cabeza, ¿verdad? Porque todavía no hay una concepción unánime de todos de empujar en esa dirección. Pero así como en los años 50 se discutió y se aceptó que la industrialización era el motor del desarrollo, y lo aceptamos todos, y dio resultados porque durante más de 25 años el Ecuador ha vivido con eso, y hoy tenemos una infraestructura instalada que hay que aprovecharla, dándole la vuelta, sin perderla, hacia la exportación. Hoy todos debemos reconocer que es la exportación, que muchos países están haciendo lo mismo, y posiblemente no tengamos muchas facilidades para insertarnos en el mercado internacional. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que por el simple hecho de que otros países van a entrar en competencia muy agresiva con nosotros, no hagamos el esfuerzo, porque peor sería quedarnos como estamos en las circunstancias actuales. De tal manera que hay que trabajar, y el temor que nosotros tenemos es de que el instrumental cambiario se pueda convertir en un desestabilizante interno de las economías, porque liberando los aranceles, el tipo de cambio va a ser el gran dinamizador de todo eso. Y si no sabemos manejar el tipo de cambio como promotor de exportaciones y simultáneamente estabilizador interno, podemos perder una de las dos cosas: o perdemos la promoción de exportaciones o perdemos la estabilidad interna. Y ahí sí es un juego en un terreno en donde no hay, yo diría, elementos absolutamente definidos de hasta dónde se puede llegar y desde dónde ya no se puede pasar. Hay mucho tiene que ver con el análisis detenido de cada circunstancia. Estoy bastante en acuerdo con muchas de las cosas expresadas. Sin embargo, creo que un punto está olvidado, y esa es la parte laboral en Ecuador. Porque si nosotros queremos exportar, una de las cosas que pasa en la industria sobre todo es que la industria logra por fin un pedido grande. Para poder fabricarlo necesita coger una cantidad de trabajadores
cuando lo fabricó, si no hay el siguiente pedido grande, tiene que despedirlos, y eso traería una huelga en la cual ninguna industria se podría hacer semejante exportación. Creo que ese es un punto. El otro punto, que en este caso de exportación habrá compañías que indudablemente lograrán esto y habrá otras que no, y en la ley laboral actualmente es prácticamente prohibido liquidar una empresa. Creo que estos son problemas que realmente hay que cuidarlos, tal vez políticamente son un grave problema. La ventaja del mundo actual es que un montón de tabús se están derrumbando. Y yo recuerdo en el año 82, cuando al presidente Hurtado le proponíamos la devaluación inicial y después las mini devaluaciones, hubieron algunos colegas de gobierno en aquel entonces en donde, sin exagerar, me decían: Abelardo, tú quieres estar colgado de un palo en una esquina de San Francisco, porque después de no solo devaluar ofreces mini devaluaciones, es decir, le estás sometiendo al país a un programa que no tiene fin. Y hablar solo de devaluación en el Ecuador era casi pecado mortal. Es decir, uno estaba condenado al infierno el hablar de eso. Topar el tema de la tasa de interés era un asunto tan terrible como que en el Ecuador, en el año 1980, durante 2 meses, se debatió en todos los periódicos si se subía a un punto o no la tasa de interés. Es cuestión de revisar un poco la prensa y darse cuenta. Mover el precio de los combustibles. Realmente ha sido un tema que no se lo había utilizado desde antes del gobierno de Camilo Ponce. Inclusive hay una muy interesante decisión de que en lugar de subir el precio se bajó el tamaño del galón, precisamente para evitar tomar una decisión política de esa naturaleza, porque nadie le aseguraba a un gobierno que, subido el precio de los combustibles, iba a mantenerse realmente en sus funciones. Pero si algo de bueno ha tenido la crisis es que ha permitido que el instrumental de política económica se flexibilice. Y empieza creo que la sociedad no solo a mirar qué es lo que ocurre con el proceso inflacionario, sino qué es lo que le está ocurriendo a él frente al proceso inflacionario. Hay personas que dicen: para mí un proceso de inflación de esta naturaleza no me preocupa porque yo estoy corrigiendo mis ingresos, o porque gano honorarios, o porque no tengo renta fija, o a través de distintos mecanismos. Entonces, el tema fundamental es saber organizar a una sociedad con un nivel de desestabilización que sea adecuado y que todos los elementos puedan tener mecanismos de defensa. Yo con eso no estoy promoviendo un país con inflación alta, pero creo que va a ser un imposible regresar al Ecuador de inflación 3 o 5% anual. Creo yo que si llegamos a tener un país con inflación alrededor del 20%, es un éxito cualquiera que sea que lo alcance. Y en ese campo entonces los principios de relación laboral también empiezan a sufrir deterioro. Yo no pude advertir siquiera, ni creía que estábamos en una etapa en donde íbamos a iniciar una discusión, yo no sé en dónde va a terminar, pero una discusión cuestionando, por ejemplo, la organización sindical pública. Y hemos empezado también a hablar sobre el problema de las relaciones laborales. Y vemos que de parte de los sindicatos y de las centrales sindicales, el tema les es de muy difícil manejo, porque ahora es más importante mantener un puesto de trabajo que luchar por una reivindicación adicional. Les conviene mucho más atenuar sus demandas de carácter laboral y mantener las unidades productivas funcionando, porque la otra decisión es: se cierra la unidad productiva y no tenemos cómo alimentar a nuestras familias. Entonces, reconociendo que este es el tema tal vez más delicado en un proceso de esta naturaleza y el más débil o con mayores dificultades políticas, de cualquier forma yo empiezo a encontrar, por lo menos desde mi punto de vista, que se está construyendo un ambiente favorable para entrar en modificaciones en este campo, pero que asegure una cosa: tratamiento justo al trabajador, un tratamiento equitativo. Y por ejemplo,
Nosotros cuestionamos, yo he visto de parte de algunas cámaras de la producción que dicen, ¿cómo es posible que se dé 2 años de estabilidad a los trabajadores? Y esto atenta contra los niveles de productividad. Eso es verdad, parcialmente así es. Eso es verdad. Pero si nosotros queremos remover la estabilidad de 2 años, debemos establecer como sociedad un fondo de cesantía que le permita al trabajador, el momento en que por razones justificadas sale de un puesto de trabajo, tener un fondo transitorio para poder sobrevivir mientras encuentra otro puesto de trabajo. Pero no podemos nosotros hoy decir, señores miembros de las centrales sindicales, los 2 años de estabilidad no deben existir, si no les damos una alternativa que debe ser manejada con la debida seriedad. Y para proyectos como la de la maquila, que es el ejemplo suyo, proyectos como los de la maquila, tenemos que hacer una legislación particular. Yo creo que para eso hay que hacer una legislación particular, tanto desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista cambiario. Yo creo que el instrumental o la base legal para la parte monetaria, para la parte arancelaria, para la parte tributaria ya existe, y la que falta es la laboral, en donde usted tenga enclaves simplemente de conclusión de un proceso productivo. Pero para la industria estable y exportadora, siempre debe tener llamémoslo así, un volumen de producción más o menos dado y un volumen de exportación programado que le permita manejarse a lo largo del año con cierta racionalidad, porque no podría estar esperanzado en que hoy sí vendo y mañana no. Lo que a nosotros nos interesa a los ecuatorianos es vender todo el tiempo. Economista, quisiera agradecerle su clara exposición, pero tengo una preocupación. ¿Hasta qué punto hay unidad de conceptos dentro del frente económico? Se presenta la situación de negociación en París hace unos meses, donde cada uno hacía una rueda de prensa con declaraciones distintas, un poco contradictorias, las suyas, las del ministro, etc. Sobre todo estando ahí recibiendo la prensa extranjera que llegaba a los telex. Pues se preocupa uno qué imagen internacional presentamos, uno, y dos, internamente qué nos va a pasar. ¿Qué va a pasar aquí, economista? No hay ninguna discrepancia en el frente económico, nos manejamos con absoluta claridad, tenemos una gran relación entre todos, tenemos dificultades todos por desenrollar esta serie de problemas, no son problemas fáciles, las discusiones son muy amplias y las relaciones personales son realmente muy buenas entre todos, de tal manera que no hay diferencias entre nosotros, a pesar de que hay algunos que se han querido abrir brechas ahí para poder conseguir objetivos particulares. En lo del Club de París fue un lamentable desentendimiento que tuvimos entre nosotros. El Ministerio de Finanzas calculó de una forma en función de un artículo especial y nosotros calculamos de otra manera. Pero más allá de las cifras, los resultados fueron de un trabajo conjunto, porque allá participaron el gerente del Banco Central y el ministro de Finanzas en conseguir los nuevos términos de negociación. Jorge. Economista Pachano, yo admiro su claridad en la exposición que nos ilustra sobre temas tan delicados, y yo me alienta a hacerle la siguiente pregunta. Cambiada la política que preconizó CEPAL y cuyo líder fue Raúl Previs, la sustitución de importaciones por la promoción de exportaciones a la que usted ha hecho referencia, nos encontramos con un Ecuador que adolece de graves fallas en su nivel de productividad, especialmente me refiero a la agricultura, confirmado plenamente por el INIAP. Nosotros hoy hablamos de récord de exportación de banano, habría que mirar la caída por fenómenos naturales que afectaron a Centroamérica. Y si examinamos la productividad del banano, que es durante tantos años un factor tan importante en nuestras exportaciones, con la productividad de 4 o 5 países competidores, nos quedamos asombrados de la baja productividad nuestra. Y así podría, pero el tiempo me apremia.
Ocultemos entonces esa falta de productividad, que si bien hay alguna perspectiva favorable que habla el gobierno de ayudar a corregir esta falla, yo pienso, economista Pachano, que falta impulso verdaderamente para programar y llegar a la realidad. No podemos competir. En un caso, Francia estaba lista a comprar 100 millones de dólares anuales al Ecuador en soya, en tortas de soya. Cuando reunía Procico y etcétera, nos encontramos que Brasil, no podíamos competir con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil producía un 30 o 40% más que el Ecuador por hectárea, y eso anuló una venta, como podría mencionar 10 o 20 ejemplos más. Finalmente, si a esa falta de una política real que tiene que ser auspiciada por el gobierno, sobre todo para vencer esa falta de agresividad del empresario privado, inicialmente al menos tiene que ser promovida por el Estado, pero en una escala realista, no pensar en 50 años, porque el problema es de hoy, y el problema de la apertura en el campo andino es de los próximos 2, 3 años, etc. Entonces, a eso le agregamos finalmente los altos intereses que suben, sabemos que presionados externamente, por llegar ya el Banco de Fomento, estamos bordeando el 40%. Realmente me comentaba la gerente general del Banco Francés de Comercio Exterior, asombrada cómo podía el Ecuador pensar en competir con una producción agrícola afectada a ese nivel, cuando Europa tenía un 6, un 4% de interés anual. ¿Qué sacamos? Yo pedía que se nos diera un préstamo en condiciones similares a la otorgada a los nacionales. Y el Banco Francés de Comercio Exterior me dijo, embajador, nosotros estamos dispuestos a darle esa ayuda, pero siempre que esa baja de intereses, que no llegaba ni al 10% con todas las comisiones bancarias, a que estaba dispuesto a darle al Ecuador en gran cantidad del Banco Francés de Comercio Exterior, no se transforme en un 40% o más cuando llega el productor. Concreto mi pregunta, economista, ¿se han considerado todos estos factores? No con esos anuncios a 50 años plazo, perdónenme, no trato de ser irónico, sino ¿qué programa tenemos ahora para mover, para volcar esos esfuerzos, para atraer al sector privado y realmente coordinar, armonizar esfuerzos que nos permita hacer frente a la competencia externa por lo inmediato? Embajador, el programa económico es el que está publicado, el que ha recibido el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Las reglas están ahí establecidas, ahí están los principios básicos y los objetivos que se pretende para los próximos 3 años y lo que se ha conseguido hasta aquí. Es un trabajo que va a demandar mucho más tiempo de eso, porque no se puede cambiar una estructura económica y una realidad nacional en apenas 3 o 4 años de un ejercicio de una política económica, y eso es cuestión de perseverar en esa línea, y por eso yo he reiterado mucho sobre ese concepto. La línea de política económica ecuatoriana tiene que ser perseverante en una sola dirección, debe ser respetada por los distintos gobiernos, de tal manera que, si bien cada uno le dé su propia personalidad, pero el concepto y el principio tiene que ser más o menos el mismo. Yo no creo que el Ecuador hizo uso exagerado del principio del cepalino de sustitución de importaciones. Hubo una adecuada, un racional manejo de ese principio, pero ahora, igualmente, como no podemos nosotros poner en riesgo la estabilidad interna con una política de promoción de exportaciones, tenemos que utilizar todo el andamiaje económico con los dos objetivos: promover las exportaciones, pero manteniendo un ambiente interno estable, porque podemos promover exportaciones perdiendo la estabilidad interna, y eso se lo hace con mucha facilidad. Déjele que el tipo de cambio vaya donde quiera, y usted va a tener una clara identificación de política de promoción de exportaciones.
pero que le ocasiona tales desajustes internos que no puede ser mantenida por periodos largos y usted pierde el objetivo inicial. Que tenemos que mejorar la productividad, eso es una verdad, no solo en el campo agrícola, sino en la mayoría de los campos de actividad económica ecuatoriana, pero no todo es malo tampoco. Yo, por ejemplo, en lo del banano discrepo con usted. Yo creo que la productividad del banano es buena. Y yo creo que el problema del banano no solo se debe a dificultades en Centroamérica, sino que estamos recibiendo inversiones interesantes porque hay un buen ambiente en esa zona. Tenemos una mala productividad en café y en cacao, eso es verdad. Son viejos productos de exportación ecuatorianos que tienen una suerte de mercado cautivo internacional y que con esos rendimientos, esa productividad han podido mantenerse realmente en condiciones más o menos estables. Usted menciona a Brasil. Yo no sé lo que le va a pasar a Brasil. Después de todo lo que tomaron como medidas, eliminaron los subsidios. Y uno de los subsidios más fuertes era la exportación. No sé qué va a pasar con las exportaciones brasileñas, porque una de las grandes ventajas de los brasileños era de que por cada vez que exportan recibían un bono del gobierno brasileño como premio al esfuerzo de exportación, pero ahora está eliminado todo. Hay que dejar que se decante un poco más la fuerza del ajuste, del violento ajuste brasileño para darnos cuenta. Pero con políticas económicas, llamémosle así, manejables y estables, los programas de promoción tienen limitaciones. Un Estado no puede agotar todos los recursos en un solo sector. Entonces la promoción de exportaciones tiene que recibir una cantidad de recursos que sea compatible con la necesidad de desarrollo social o necesidad de desarrollo educativo. Entonces, en ese sentido creo que el marco en el cual se está asentando y se ha asentado la política económica, y ojalá en el futuro se pueda mantener, es un marco en donde las reglas están buscando un justo medio para mantener paz social, algún grado de estabilidad política y una dirección de desarrollo económico. Porque estos son los tres grandes ingredientes. Si nosotros no tenemos paz social, definitivamente ¿de qué estamos hablando? Si las fuerzas sociales del país no logramos identificar el objetivo y mantener nuestras relaciones en un plano de armonía, de discusión franca y serena, simplemente todo esto es palabras al viento embajador. Entonces, es nuestro esfuerzo en este momento, cuando se han conseguido una serie de resultados y le hemos comprometido a la política económica, porque lo hemos hecho ex profeso. Si no estamos nosotros aquí diciendo que nos hemos tenido que someter al Banco Mundial y al Fondo Monetario y me voy a rasgar mis vestiduras, no, lo hicimos ex profeso, para que haya un compromiso de mediano plazo en el país que nos permita reflexionar e ir cumpliendo etapas que son indispensables. Compañeros, nos hemos alargado en esta sesión, concitado por el interés de la conferencia. Es una pena no poder ir tanto tiempo cuanto desearíamos. Espero que sea en otra oportunidad. Mientras tanto, quiero agradecer enormemente a Abelardo. Tienes que saber que esta es tu casa, que vienes de aquí cuando tú quieras y que te lleves como recuerdo de tu visita nuestro banderín inicial. Gracias. Se clausura la sesión. Bien, amigos televidentes, vamos ahora pues a nuestra primera entrevista en la presente emisión. Con nosotros está el presidente de la Junta Monetaria, economista Abelardo Pachano, con quien obviamente deseamos tratar algunos aspectos de interés respecto de la situación económica actual y la perspectiva inmediata. Buenos días, economista. El presidente de la República, de algún modo el fin de semana nos anunció que la Junta Monetaria podría tomar medidas para controlar la escalada del dólar. ¿Qué deberíamos esperar? Quizás que sube el encaje bancario, se restringe el circulante, porque según el propio presidente el dólar sube porque hay un exceso de circulante. En realidad la Junta Monetaria cumple con su obligación de hacer un seguimiento permanente de las principales variables monetarias y cambiarias.
a fin de evitar variaciones importantes. Y en este campo, de común acuerdo con el señor gerente general, hemos decidido que se intensifique la colocación de bonos de estabilización del Banco Central, que es uno de los mecanismos que se tiene en la política monetaria para recoger los excesos de liquidez que se presentan en el momento actual. Es decir, no subir el encaje. No está prevista ninguna otra medida. Está funcionando todo el esquema de política de estabilización y los resultados son satisfactorios. Porque en aquello del circulante habría un dilema, ¿no? El país de alguna manera espera que más bien el circulante aumente en función del proceso de reactivación que se espera para este año, pero si esos sucres pasan a convertirse en dólares, la situación se vuelve muy compleja, ¿no? Bueno, lamentablemente una parte de la economía sigue pensando en realizar más bien transacciones de carácter especulativo antes que de naturaleza productiva, y por eso cada vez que el programa se flexibiliza, tenemos algunas reacciones en el mercado cambiario. Pero conforme transcurre el tiempo, creo que vamos convenciendo también a ese tramo de la economía de invertir de manera mucho más razonable y conveniente el interés nacional esos recursos. Y hoy podemos nosotros mirar con absoluta claridad la presencia de un mercado monetario bastante amplio. Hay recursos suficientes para la realización de actividades productivas, y uno de los indicadores que más han utilizado, que no es el fidedigno o el idóneo, pero que ha servido para muchas protestas o reclamos de sectores interesados, ha sido, por ejemplo, la tasa de interés interbancaria. Y en ese sentido vemos que durante la última semana e inclusive el día de ayer la tasa de interés interbancaria está muy baja, e inclusive hay bastante dificultad para colocar los excedentes de recursos que tiene la banca en el momento actual, de tal forma que ese es otro indicador de la flexibilización del programa económico para este año y la búsqueda de una recuperación de la producción nacional. ¿Se reflejará eso en la tasa activa de manera inmediata? ¿También bajará? Ojalá. No le podría dar en ese sentido otra respuesta que mi esperanza de que le ocurra. Está sujeto al mercado, digamos. Así es. Economista, ¿y cuál sería la razón por la cual sube el dólar? Técnicamente se dice pues que las dificultades que de algún modo han surgido en el proceso de renegociación de la deuda externa están reflejándose, creando algún estado de desconfianza con respecto a la estrategia económica general del gobierno, y que eso es lo que hace pensar en dólares y no en sucres. Creo que podríamos nosotros encontrar varias razones. Una de carácter eminentemente especulativo, y perdone que empiece por ahí, Alfonso, pero la semana anterior hubieron rumores, versiones de diversa naturaleza sobre medidas cambiarias de la Junta Monetaria, medidas monetarias como el aumento del encaje, decisiones de separación de altos funcionarios nacionales y una serie de versiones que lo que hicieron es alterar simplemente la conducta de muchos empresarios y agentes económicos. Creo que han podido advertir que la situación sigue normal y ese elemento, conforme transcurre el tiempo, va desapareciendo. El segundo es de que, con respecto a la renegociación de la deuda, como usted menciona, Alfonso, se ha dado una serie de versiones, algunas muy profesionales, muy serias, responsables sobre la forma como está llevándose adelante la renegociación y las dificultades que existen, porque no es un proceso fácil ni de solución en el corto plazo, como nosotros le hemos informado, ni hemos sido nosotros triunfalistas o hemos estado buscando con nuestras declaraciones réditos de carácter político o circunstancial, sino más bien hemos tratado de decirle al país en sentido pragmático y claro que este es un proceso sobre el cual, si queremos tener resultados altamente favorables para el Ecuador, debemos esperar y tener paciencia y no buscar soluciones de corto plazo, que sí las hay, pero que no serían las más convenientes del país. Pero igualmente han habido otros comentaristas que, por ejemplo, han dicho que la banca está exigiendo el pago de la totalidad de intereses, lo cual es un absurdo del tamaño, yo diría, de ¿qué sería? De una catedral, como sabemos decir en nosotros, a manera de ejemplificar una barbaridad. O
también personas que han dicho que no hay respuesta o no hay contrapropuesta de la banca, oposición risible, pero que han creado en conjunto una serie de elementos que han distorsionado el hecho de cómo se está manejando la renegociación de la deuda. La definición del Fondo Monetario del día viernes de apoyar el programa de 1990 y de incorporar de manera definitiva sus recursos para que puedan ser utilizados en el programa de reducción de la deuda, dan al traste estas versiones de carácter también especulativa. Y una señal de apoyo. Así es. Entonces, este ha sido el segundo elemento que ha estado actuando en favor de una conducta un tanto inestable del dólar en el mercado libre. Y el tercero, la cuestión monetaria, indiscutiblemente. En todo caso, economista, la banca comercial sí se ha endurecido, de algún modo está pidiendo no el pago de la totalidad de los intereses, pero sí que el Ecuador apure un poco ese pago, trata de que nos pongamos al día, sobre todo cuando quiere que inclusive dediquemos parte de los recursos petroleros de una manera directa al cumplimiento de esas obligaciones. No significa de algún modo no que la negociación esté fracasando, pero sí dificultándose a grado extremo que pueda causarnos problemas en el futuro inmediato. La negociación es dura y la negociación es difícil. Nosotros nunca le hemos dicho al país que este problema tiene una solución de corto plazo y una solución absolutamente sencilla, porque en este proceso hay dos partes: el interés ecuatoriano al cual estamos defendiendo y el interés de los acreedores. Y a ellos no les va a gustar y no les gusta perder. Ellos saben que cometieron errores y que tienen que pagar por los errores por la forma como concedieron crédito a América Latina y en particular al Ecuador, pero tiene sus limitaciones y por lo tanto toda postura de la banca debe ser también comprendida dentro del ámbito de buscar recuperar la mayor cantidad posible de recursos. Y por eso es que nosotros, al hacer nuestro planteamiento en agosto del año pasado, le invitamos a la banca, y la banca aceptó, a discutir el concepto de capacidad de pago como tema central para fijar las condiciones de reducción de la deuda. Y ellos en este momento han planteado un aumento en el pago de intereses, como bien menciona Alfonso, pero eso está sujeto a que la balanza de pagos lo permita y de que no pongamos en peligro ni el programa de estabilización ni la reactivación o recuperación económica que requiere el Ecuador. ¿Lo admiten ellos así? Por supuesto, el elemento central, además del de capacidad de pago, está en que el Ecuador debe crecer a una tasa que sea satisfactoria, primero para los ecuatorianos, que resolvamos nuestros problemas internos. Y por eso es que estamos nosotros buscando que la producción nacional tenga una recuperación del 3,5% en este año, para de esta forma ir aliviando la situación social del país y con los excedentes en realizar un pago parcial de intereses a la banca. De tal manera que el proceso es un proceso lento, es un proceso difícil con una gama amplísima de alternativas, y el Ecuador está estudiando una contrapropuesta en el marco de la propuesta hecha por la banca, que para nosotros ha significado un paso sumamente importante porque hemos conseguido varios objetivos. Nos hemos sentado por fin a discutir mecanismos y opciones con la banca, y ahora lo que tenemos es que empezar a dar rienda suelta a las distintas opciones que se pueden establecer para bien del país. ¿No hubo un exceso de optimismo de parte de ustedes cuando plantearon la reducción de un 70%, que parece que fue en cierto modo rechazada desde el comienzo, y más bien no se fue a una digamos, a una cantidad más manejable, a un porcentaje más manejable, como ha ocurrido en el caso de Venezuela, que acaban prácticamente de conseguir una reducción del 25%, o como ocurrió en el caso de México, que se pidió 35% y el porcentaje de reducción quedó aproximadamente en lo mismo. No hubo un exceso de optimismo, repito, inclusive en el planteamiento de la situación económica general del país, de los logros del gobierno, de que había aumentado la reserva monetaria, de que teníamos un presupuesto financiado, que el petróleo había subido, en fin, demasiados factores como para que la banca más bien diga, entonces paguen. Bueno, hay varios puntos de ahí de precisión, Alfonso, que son sumamente importantes. Empecemos por los internacionales. México inició su negociación planteando una reducción del 50%, no del 35%, y consiguió una reducción del 35%.
Venezuela inició su negociación planteando 50% de descuento. 70 no era mucho de nuestra parte. Y le han conseguido 25. Nosotros, a diferencia, y yo creo que en ese sentido hay una creatividad propia en la delegación ecuatoriana, empezamos por plantear la necesidad de definir entre las dos partes capacidad de pago. Y aceptado el concepto de negociación de capacidad de pago y necesidad de desarrollo del país, fijar un porcentaje. El 70% no es un capricho ni una posición política del gobierno ecuatoriano. Es el resultado del análisis frío de las cifras ecuatorianas. Y si podemos pagar más del 30% dentro de un marco de recuperación de la balanza de pagos, hay que demostrar que el Ecuador lo puede hacer. En ese sentido, entonces nosotros podríamos decir simplemente, Alfonso, que si quisiéramos llegar a una solución de cortísimo plazo con la banca, podríamos aceptar una reducción menor de la que ha sido planteada por el Ecuador, pero deberíamos advertirle al país de que esa renegociación no tiene una perspectiva de solución de largo plazo. Entonces, nosotros le hemos dicho al Ecuador de que la propuesta realizada por la delegación no es una propuesta que simplemente es el resultado de un capricho político o un punto de negociación absolutamente subjetivo, sino que responde a un análisis técnico de nuestra capacidad de pago. Y la banca aceptó el concepto y por lo tanto toda contrapropuesta tiene que venir sustentada con información económica. Y ahora los acuerdos con el Banco Mundial y con el Fondo son dos puntos sumamente importantes para el Ecuador, porque también estas instituciones tienen su definición de capacidad de pago. Y si el Fondo Monetario está de acuerdo en el programa económico del Ecuador, quiere decir que están mirando la balanza de pagos ecuatoriana con iguales ojos con los que le estamos mirando nosotros. De tal manera que en el proceso de negociación, la participación de los organismos internacionales constituyen, elementos sumamente importantes, porque sin tener nada que ver en la relación bilateral con la banca, tienen un papel realmente de ayudarnos a resolver las diferencias, porque ellos van a involucrar sus propios recursos en favor de la reducción de la deuda. Entonces, en este proceso creo que vamos despejando el camino, vamos abriendo distintas opciones e iremos avanzando en la solución del mismo. Lo que nosotros estamos muy interesados, Alfonso, y queremos reiterar una vez más, es que el tema de la deuda no tiene que ser politizado. El tema de la deuda es un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos. Aquí no deben haber vencedores y vencidos. Hay personas que quieren simplemente ver fracasar al Ecuador, o porque representan el interés de los acreedores, o porque tienen tal oposición política que les enceguece sobre cualquier circunstancia nacional. Nosotros hemos pedido que ese tema le tratemos con la mayor seriedad posible, e inclusive no se emitan comentarios si no se tienen todos los elementos de juicio alrededor del tema. Y de ahí es que estamos nosotros preparando la contrapropuesta para que la banca pueda apreciar en el marco de esta realidad qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Y de la propuesta que hemos recibido de ellos, hay algunos elementos, como yo mencionaba, que son positivos y otros que merecen reparo, por supuesto. Muy bien, economista. Seguiremos de cerca, como siempre, los acontecimientos alrededor de estas negociaciones con un criterio eminentemente informativo, como nos caracteriza. Le agradecemos a nuestro invitado y esperamos tener nuevas informaciones a corto plazo. En un momento volvemos. Y por eso les hemos invitado a esta rueda de prensa. La primera información tiene que ver con la declaración oficial que ha emitido el más alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos encargado del problema de la deuda, el señor David Mulford, subsecretario general del Tesoro, quien en su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos para informar sobre el avance de los procesos de negociación y solución del problema de la deuda externa, ha incluido por primera vez
al Ecuador dentro del conjunto de países que tienen posibilidad concreta, real, de obtener los beneficios del Plan Dreyfus. Esta declaración oficial constituye un apoyo político importante para el proceso de negociación y solución de la deuda externa ecuatoriana, y se suma de esta forma a los apoyos brindados con anterioridad por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de los organismos reguladores de las relaciones económicas de los países más ricos del mundo a través del Club de París. Con lo cual, a nuestra manera de pensar, continuamos obteniendo el respaldo político internacional indispensable para la consecución de los objetivos nacionales en el proceso de renegociación y reducción de la deuda externa ecuatoriana. En su comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el subsecretario del Tesoro ha indicado que el Ecuador está capacitado para incorporarse a la etapa final de negociaciones de la deuda externa, y de esta forma ha dado un apoyo por el cual queremos expresar nuestro reconocimiento y satisfacción, ya que este es otro elemento estratégico sumamente importante que era indispensable obtenerlo para fortalecer la posición y consolidar el programa económico ecuatoriano. La segunda información que queremos proporcionar el día de hoy tiene que ver con el resultado y el saldo de la Reserva Monetaria Internacional al concluir el primer trimestre de 1990. Al 31 de marzo, la Reserva alcanzó 203 millones de dólares, cifra que se encuentra dentro de los límites programados en el Plan de Estabilización y que demuestra una recuperación frente a los niveles de enero y febrero pasados. El nivel que se logró al 31 de marzo es exactamente igual al que tuvo la Reserva Monetaria al concluir el año 1990. Y este es un indicador también que nos permite a nosotros mantener la seguridad, la tranquilidad de vida en la ejecución de nuestro programa de estabilización que se encuentra en vigencia. Eso es todo, caballeros. En los últimos días se ha registrado en el mercado libre de cambio un acelerado incremento en la fluctuación de la divisa norteamericana. Desde el punto de vista de la política monetaria, ¿cuáles las causas que está provocando este fenómeno? Básicamente dos: un proceso de especulación derivado de una serie de informaciones no precisas respecto a distintos temas del quehacer económico nacional, y en segundo lugar la presencia de un proceso o de un momento de liquidez mayor al normal dentro del proceso de estabilización, que es resultado de la aplicación del programa crediticio del Banco Central. En este punto tenemos nuevamente que lamentar que tan pronto como el Banco Central reabre las operaciones crediticias con el sistema financiero, hay un sector de la economía ecuatoriana que, en lugar de destinar los recursos para planes productivos, los canalizan hacia la especulación cambiaria. Señor economista, ¿cuáles son las...? No le podría precisar, es una parte del... Señor economista, según la contrapropuesta que hay, se manifiesta en sectores técnicos cuáles son las limitaciones que le pone al Ecuador, por lo cual no acepta el señor presidente la contrapropuesta. La contrapropuesta, según opinión de la delegación ecuatoriana,
es positiva por cuanto ha permitido iniciar el diálogo en la búsqueda de mecanismos y condiciones para la solución del tema de la deuda. Y en ese sentido nosotros miramos con criterio favorable el primer paso dado por los bancos. Sin embargo, también tiene limitaciones y condiciones que, como lo hemos informado a la prensa, están sometidas a análisis por parte del presidente. Sin embargo, economista, eso no concuerda con las afirmaciones del presidente Boric, quien dijo que la renegociación va a durar un tiempo determinado, por un lapso bastante largo, porque no se está de acuerdo con ciertas condiciones para la renegociación. El señor presidente ha expresado exactamente lo mismo que hemos mantenido nosotros, y si usted se permite revisar nuestros boletines de prensa y nuestras declaraciones en las distintas ruedas, les hemos dicho que nosotros no le ofrecemos al país una solución de corto plazo. Este es un proceso delicado, que este es un proceso que tiene complicaciones de diversa naturaleza, en donde acreedores y deudor tienen que intercambiar opiniones y puntos de vista hasta llegar a una solución mutuamente aceptable, y que la condición ecuatoriana desde un principio ha sido mantener diálogo abierto para poder ir afinando posiciones. Lo que el señor presidente ha manifestado es exactamente lo mismo que nosotros hemos. ¿Para cuándo está bien? Presidente, ¿el incremento de Reserva Monetaria Internacional se debe solamente a la mejora en exportaciones o al ingreso de parte del préstamo del Fondo Monetario? El ingreso del Fondo Monetario se realizará recién en el mes de abril y es resultado de la combinación de esfuerzos, un manejo del tipo de cambio que mantiene a las exportaciones, o trata de mantener a las exportaciones dentro de un ambiente favorable, a una contracción también de importaciones y en general al trabajo de las relaciones internacionales dentro del marco que está establecido en el plan de estabilización. ¿Cuándo se realiza la respuesta del gobierno ecuatoriano a la contrapropuesta? No hay una fecha precisa, estamos trabajando sobre ello. Precisamente sobre esto se ha hecho crítica en el sentido de que negociaciones demasiado largas como que crean problemas en cuanto a las aplicaciones políticas. ¿No sería mejor apurar la negociación y para apurar el proceso de... Las políticas de ajuste están determinadas, los objetivos han sido publicitados al país, todo el mundo conoce las reglas. El plan de renegociación es un elemento adicional que está sujeto también a la consecución de nuestros objetivos internos y que por lo tanto tiene que adecuarse a la programación global de la economía. Nosotros podemos acelerar el proceso de negociación, pero los resultados no podríamos decir que serían los más convenientes para el país. Creo que este es un proceso de maduración que requiere reflexión de parte y parte. Sí, pero dicen que no hay límites entonces para que el Ecuador haga responda a la contrapropuesta del Comité de Gestión. Pero en el documento que ha circulado en ciertos medios de comunicación se sabe que el Ecuador tendría que llegar a un acuerdo previo con la banca comercial a mediados de mayo próximo. Eso de alguna manera está estableciendo ya un tope para que el Ecuador dé una respuesta al Comité de Gestión. Eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera saber si los pagos parciales que está haciendo actualmente el Ecuador tienen que ver con esos 6 mínimos de intereses que reclama el Comité de Gestión y que se los debe pagar desde marzo de este año. Lamento contradecirles su afirmación, pero la República no ha aceptado ningún límite ni ningún tope, ni lo he dicho de esa manera. El proceso de negociación tiene que ser un proceso franco y un proceso claro. Y precisamente hemos afirmado en varias ruedas de prensa, y si no he sido lo suficientemente claro lo tengo que reiterar esta mañana, de que nosotros no podemos condicionar a un periodo de tiempo dado la consecución de un resultado si este no es satisfactorio al interés nacional. De esta manera que desconozco del documento que usted menciona de que para mayo debemos concluir la negociación. Yo no le puedo asegurar a usted cuándo va a concluir la negociación. Se hará en el tiempo más corto que sea posible,
pero ello va a depender no solo de la voluntad del Comité de Negociación ecuatoriano, sino también de la voluntad de nuestros acreedores. Y creo que podemos comprender perfectamente quienes estamos aquí, de que si una parte no tiene posibilidad de llegar a un acuerdo porque las condiciones no le son satisfactorias, a la otra no se le puede pedir que concluya la negociación. Y me parecería absolutamente injusto, además de ser irreal, el prefijar un plazo, si es que estamos partiendo de la base de que las negociaciones se hacen sobre condicionamientos de carácter voluntario, y ese es el ambiente en el cual se desarrolla la negociación. En ese sentido, entonces, también quisiera yo aclarar en esta rueda de prensa, porque en algunos casos he visto publicado de que la banca exige el pago de la totalidad de intereses. La banca no exige el pago de la totalidad de intereses, porque además de ser un absurdo, que el Ecuador no tiene 1.185 millones de dólares, constituiría una condición que más bien impediría el avance de la negociación. Lo que se ha convenido con la banca es incluir los atrasos en el proceso de negociación de la deuda. En cuanto tiene que ver con los pagos de intereses, seguimos haciéndolos en cumplimiento del concepto de capacidad de pago del Ecuador. Economista, por favor. Anita. Yo tengo una inquietud. Indudablemente es muy importante la declaración que hizo el señor Mulford, dando un respaldo, un apoyo al Ecuador y manifestando que puede entrar dentro del plan Brady. Sin embargo, como se conoce, existen muchos bancos en la comunidad internacional que no han apoyado el plan Brady, que no están dispuestos a entrar dentro del plan Brady, tomando en cuenta que Ecuador tiene como 400 acreedores, y que la mayoría de ellos se llaman pequeños que no estarían interesados en esto porque no han hecho reservas suficientes para contestar lo que representaría. ¿Qué se está haciendo dentro de la renegociación para lograr un acuerdo que sea conveniente con estos bancos y poder acceder a las propuestas que se hacen en este plan Brady? Bueno, el plan Brady indiscutiblemente que no ha sido bien recibido por muchos acreedores, porque implica un renunciamiento a las pretensiones de recuperación total de la deuda y reconoce la incapacidad de pago de la región, y en este caso la incapacidad parcial de pago que tiene el Ecuador de su deuda externa, de tal manera que no nos debe llamar la atención la postura que existen de algunos acreedores en contra de los principios y postulados del plan Brady. Pero dentro de ese ambiente hay que desarrollar mecanismos a través de los cuales demos una salida a esas situaciones sin perjudicar el interés ecuatoriano. Esa es parte del trabajo que debe desarrollar la Comisión Ecuatoriana y el Comité y el propio Comité de Gestión Bancario. ¿Ya se han examinado algunos mecanismos posibles? Se está trabajando sobre eso. Se está trabajando sobre eso. ¿Una reducción de un porcentaje menor de deuda para el medio? No le podría adelantar el tema, pero se está trabajando sobre eso. El señor Mulford ha hablado de 6 meses. Él cree que en 6 meses Ecuador podría estar integrado ya al plan Brady. ¿Qué opina usted sobre eso? De la declaración que ha llegado a nuestras manos, el señor Mulford dice que en el año siguiente, en el año siguiente se espera que concluirán las conversaciones de un grupo de países que han entrado a la etapa final del proceso de aplicación de los principios del plan Brady. Y entre esos países ha mencionado aquellos que tienen en el boletín de prensa que les ha sido distribuido. De tal manera que eso es lo que nosotros hemos podido extraer de la declaración del señor Mulford. Ese es un criterio respetable del señor Mulford y que representa su punto de vista, no el nuestro. El gobierno dio una cifra de crecimiento de la economía de este año, me parece que es 3.5%. Si hay otro documento del mismo Banco Central, será una cifra mucho menor. ¿Cuál es la perspectiva real? El documento al que usted hace referencia fue elaborado en el segundo semestre del año anterior y reflejaba simplemente la perspectiva de la economía de seguirse una política económica como la que estaba establecida para el año 89. Y ese documento precisamente sirvió de base para establecer la meta de crecimiento del 3.5% y para modificar las políticas económicas con el propósito de tener una recuperación económica del nivel del que estamos hablando.
de tal manera que se trata de un documento antiguo, un documento que sirvió de base más bien para tratar de recuperar un nivel de producción compatible con una balanza de pagos estable, y no en el sentido que había sido originalmente publicado. ¿Este documento que revisó la meta revisó el resultado del 89 0.5 o lo mantuvo? 0.5, ese es el del año 89.